Hola, ¿qué tal? El día de hoy presentaré el tema del desarrollo embrionario zoomítico, que comprende el periodo crucial desde la tercera hasta la octava semana del desarrollo prenatal. Este periodo es fundamental en la embriología humana, ya que durante estas semanas ocurre la organogénesis, es decir, la formación de todos los órganos y sistemas del organismo. Para comenzar, es importante establecer los límites temporales y las características principales de este periodo. El desarrollo embrionario somítico se extiende desde el final de la tercera semana hasta el final de la octava semana del desarrollo prenatal. Su inicio se marca específicamente por la aparición del primer par de somitas, que son unas estructuras mesodérmicas segmentadas que darán origen a componentes del sistema musculoesquelético. Este periodo recibe el nombre de etapa de organogénesis porque es durante estas semanas cuando todos los segmentos corporales y los órganos internos inician su desarrollo. Es crucial entender que, aunque los órganos comienzan a formarse y algunos incluso inician su función durante este periodo, requieren de mayor madurez, la cual se alcanza posteriormente durante la etapa fetal, que comienza a partir de la novena semana. Una característica fundamental de este periodo es que el embrión presenta una alta susceptibilidad a los agentes teratogénicos. Los teratógenos son sustancias o factores ambientales que pueden causar malformaciones congénitas, como bien recordamos. Durante la organogénesis, la exposición a estos agentes puede resultar en retrasos del desarrollo, alteraciones morfológicas mayores conocidas como dismorfias o incluso la muerte embrionaria, lo cual conduce a la pérdida del embarazo. Debido a la rapidez con la que ocurren los cambios morfológicos durante este periodo, la etapa embrionaria somítica se ha dividido en estadios u horizontes del desarrollo, numerados del 9 al 23. Estos estadios se basan en características morfológicas específicas y observables del embrión, lo que permite una clasificación precisa del desarrollo. Dentro del contexto del periodo embrionario somítico, es necesario abordar el concepto de aborto, ya que es durante estas semanas cuando puede ocurrir la pérdida del embarazo. Debemos distinguir entre dos tipos principales de aborto. El aborto espontáneo se produce cuando el embrión no puede continuar su desarrollo normal y es expulsado naturalmente del útero. Las causas más frecuentes son las anomalías cromosómicas del embrión, tales como las terisomías, que implican la presencia de un cromosoma adicional, las monosomías, que se caracterizan por la ausencia de un cromosoma, y las poliploidías, que consisten en la presencia de más de dos juegos completos de cromosomas. Además de las causas genéticas, el aborto espontáneo puede resultar de factores ambientales como infecciones maternas, exposición a fármacos teratogénicos, radiación ionizantes o enfermedades maternas sistémicas. Un dato estadístico relevante es que aproximadamente el 50% de todos los embarazos terminan en aborto espontáneo, siendo esta incidencia especialmente alta durante las primeras 2 a 3 semanas del desarrollo, correspondiente al periodo presomítico. La incidencia disminuye significativamente después del periodo somítico, cuando los mecanismos de desarrollo se han establecido de manera más estable. Es importante mencionar que si la interrupción del embarazo ocurre a partir de las 10 semanas de edad morfológica, se clasifica como pérdida tardía del embarazo. Existe también el aborto diferido, que ocurre cuando el feto muere pero no es expulsado del útero. Por otro lado, el aborto inducido se define como la interrupción intencional del embarazo mediante intervenciones externas, como la administración de medicamentos orales, la ruptura instrumental de las membranas corioamnióticas o la inyección de soluciones específicas en la cavidad amniótica. Ahora analizaremos uno de los procesos morfogenéticos más importantes del desarrollo embrionario, el plegamiento o tubulación del embrión. Este mecanismo es fundamental porque permite que el embrión, que inicialmente presenta una forma discoidal y plana durante la etapa de gastrulación, adopte una morfología tubular o cilíndrica que mantendrá durante toda su vida. El proceso de plegamiento comienza hacia el final de la tercera semana y se completa durante la cuarta semana del desarrollo.
Este plegamiento ocurre simultáneamente en dos planos principales, el plano coronal y el plano transversal, lo que resulta en el acercamiento y la ventralización de los extremos cefálico y caudal, así como de los bordes laterales derecho e izquierdo del disco embrionario. Examinemos primero el plegamiento cefálico. Al inicio de la cuarta semana, la placa neural se encuentra completamente formada y se extiende cranealmente hacia la membrana bucofaríngea. La membrana bucofaríngea, que es una estructura bilaminar que separa inicialmente la cavidad oral primitiva del intestino anterior, se encuentra unida a la cavidad pericárdica, la cual alberga el tubo cardíaco primitivo. Esta cavidad pericárdica, a su vez, se conecta con el tabique transverso, que es una estructura mesodérmica que participará en la formación del diafragma. El pliegue cefálico se forma específicamente en la unión del tabique transverso con las paredes de la cavidad amniótica y vitelina y se profundiza en dirección ventral. Este proceso de plegamiento provoca un giro de aproximadamente 180 grados de la estructura craneal, incluyendo el prosencéfalo, la membrana bucofaríngea, la cavidad pericárdica y el tabique transverso, invirtiendo completamente su orden original. Bien, aquí tenemos los esquemas de embriones de la cuarta semana que muestran el proceso de plegamiento del embrión. En la imagen A tenemos la vista dorsal de un embrión de 21 días. Podemos ver la posición de la placa neural, el pliegue caudal, la línea primitiva en proceso de involución. En la imagen B tenemos la vista dorsal de un embrión de 23 días, donde ya han aparecido los tres primeros pares de somitas. Se seccionó del lado derecho el apnios para mostrar el celoma intraembrionario, que es esta estructura que se señala con la flecha. Esta es la que les había comentado que tiene la forma de herradura alrededor del pliegue cefálico. En la imagen C ya es una vista lateral izquierda de un embrión de 26 días. Podemos ver ya los primeros arcos faríngeos y el embrión comienza a curvarse en dirección ventral. Mientras que en la imagen D tenemos la vista lateral izquierda de un embrión de 28 días, donde se aprecia el primordio de los miembros superiores y se han unido el pedículo de fijación y el pedículo vitelino para formar el cordón umbilical. También podemos ver la franca incurvación del embrión y la aproximación de sus extremos cefálico y caudal al cordón umbilical. Continuando con el plegamiento cefálico, una consecuencia importante de este proceso es que parte del saco vitelino queda incorporado dentro del embrión, formando lo que se conoce como intestino anterior. El intestino anterior termina en la membrana bucofaríngea en su extremo cefálico y se conecta caudalmente con el intestino medio a través del pedículo vitelino, que es la estructura que mantiene la comunicación entre el intestino primitivo y el saco vitelino. El plegamiento caudal se forma simultáneamente en el extremo opuesto del disco embrionario, específicamente en el sitio de unión de la membrana cloacal con las paredes de la cavidad amniótica y el saco vitelino. La membrana cloacal es una estructura bilaminar que se encuentra en el extremo caudal del embrión y que posteriormente se dividirá para formar las aberturas anal y urogenital. Craneal a la membrana cloacal se encuentra el vestigio de la línea primitiva, que es una estructura que se involuciona tras completarse el proceso de gastrulación, y por encima de esta se localiza la notocorda, que es la estructura axial primitiva del embrión. Durante este proceso aparece una evaginación con forma de salchicha llamada alontoides,
que emerge de la pared dorso-caudal del saco vitelino. Esta estructura se incorporará al embrión y participará posteriormente en el desarrollo de la vejiga urinaria. Como resultado del plegamiento caudal, parte del saco vitelino queda incorporada al embrión, formando el intestino posterior. El plegamiento lateral ocurre de forma simultánea con los plegamientos cefálico y caudal durante la cuarta semana. Este proceso implica el desplazamiento de los pliegues laterales derecho e izquierdo hacia la línea media ventral. El plegamiento lateral incorpora las partes laterales del disco embrionario, llevando a la formación del tubo digestivo primitivo al atrapar el techo del saco vitelino dentro del celoma intraembrionario. El celoma intraembrionario, que es la cavidad corporal del embrión y que inicialmente tiene forma de herradura, se cierra ventralmente durante este proceso para dar origen a las tres cavidades corporales principales: la cavidad pericárdica, que albergará el corazón; las cavidades pleurales, que contendrán a los pulmones; y la cavidad peritoneal, que rodeará los órganos abdominales. Bien, continuando con los esquemas de embriones de la cuarta semana, que muestran el proceso de plegamiento del embrión, pero ahora en corte sagital. En la imagen A tenemos un embrión de 21 días. Podemos notar la posición de los pliegues cefálico-caudal y la secuencia cefalocaudal del tabique transverso. Es importante que también tomemos en cuenta esta parte del tubo cardíaco que está apuntando hacia abajo, que posteriormente lo usaremos como punto de referencia. También podemos apreciar la membrana bucofaríngea y el pliegue neural. En el extremo caudal del embrión se aprecia el alantoides y la membrana cloacal. En la imagen B tenemos un embrión de 23 días, donde los pliegues cefálico y caudal se han profundizado en mayor medida. Y el eje del tabique transverso ha rotado aproximadamente 90 grados. O sea, fíjense cómo estuvo aquí abajo y ahora está apuntando hacia la derecha. O sea, hizo un giro de 90 grados respecto a su posición anterior. En la imagen C tenemos un embrión de 26 días, donde el eje del tabique transverso, el tubo cardíaco, la membrana bucofaríngea y el pliegue neural ya han rotado los 180 grados que les había comentado en la diapositiva anterior respecto a su posición original. En el extremo opuesto, el pliegue caudal se ha profundizado mucho y ha desplazado a la cola y el pedículo de fijación en dirección ventrocefálica. En la imagen D tenemos un embrión de 28 días, donde ya se han unido al pedículo y el pedículo de fijación para dar lugar al cordón umbilical. Y se ha formado también el intestino anterior. Aquí también podemos ver cómo ya también se forma el intestino medio y el intestino posterior. Ahora examinaremos la morfología específica del embrión durante cada semana del periodo somítico, comenzando por la tercera semana. El periodo somítico se inicia a mediados de la tercera semana, momento que coincide con la aparición de las primeras somitas, que son estructuras mesodérmicas segmentadas dispuestas a ambos lados del notocordio. Durante esta semana ocurre uno de los eventos más importantes del desarrollo embrionario: la transformación del disco embrionario bilaminar en un disco trilaminar a través del proceso de gastrulación. Este proceso resulta en la formación de las tres capas germinativas fundamentales: el ectodermo, que dará origen al sistema nervioso y la epidermis; el mesodermo, que formará el sistema musculoesquelético, cardiovascular y urogenital; y el endodermo, que originará el sistema digestivo y respiratorio. Al concluir la tercera semana se inicia el desarrollo de tres sistemas fundamentales: el sistema nervioso, a través de la formación de la placa neural; el sistema cardiovascular, con la aparición de la herradura cardiogénica; y la hematopoiesis, que es el proceso de formación de las células sanguíneas. Todo esto ya lo abordamos en el video anterior.
Y bien, esta sería la tabla que resume perfectamente todo lo que veremos posteriormente, pero se las coloco aquí para que puedan estudiarla una vez terminado el video. Podemos ver el periodo presomítico y el periodo somítico, los estadios en los que hemos avanzado. Como les dije, vamos a iniciar a ver desde el 9 hasta el 23 y qué características tiene cada uno de estos estadios, tanto su edad, número de somitas, longitud mayor, etcétera, que veremos a continuación. La cuarta semana del desarrollo embrionario comprende los estadios 10 a 12 y se caracteriza por eventos morfogenéticos cruciales. Durante esta semana, el embrión concluye su proceso de tubulación y el intestino primitivo se cierra ventralmente, manteniendo únicamente una conexión estrecha con el saco vitelino a través del pedículo de fijación. En el estadio 10, que corresponde a los días 22 a 23 del desarrollo, el embrión presenta 4 a 12 pares de somitas y mide entre 2.5 y 3.5 milímetros de longitud. En esta etapa, el embrión mantiene una forma casi recta, curvándose ligeramente hacia el final. Los pliegues neurales comienzan su proceso de fusión, aunque los neuróporos rostral y caudal permanecen ampliamente abiertos. Los neuróporos son las aberturas temporales en los extremos del tubo neural en formación. Durante este estadio aparecen los dos primeros actos faringeos y el stomodeo, que es la boca primitiva. El estadio 11, que ocurre entre los días 24 y 25, se caracteriza por la presencia de 13 a 20 pares de somitas y una longitud que varía entre 2.5 y 4.5 milímetros. La curvatura del embrión se acentúa progresivamente y se observan estructuras importantes como las vesículas ópticas, que son las primeras manifestaciones del desarrollo ocular, y las placodas ópticas, que son engrosamientos ectodérmicos que darán origen al oído interno. El primer arco faríngeo se vuelve prominente y se diferencia en los procesos maxilar y mandibular, que formarán la mandíbula superior e inferior respectivamente. En el estadio 12, correspondiente a los días 26 y 27, se han formado 21 a 29 pares de somitas y el embrión mide entre 3 y 5 milímetros. El embrión adopta una marcada forma de C, característica de esta etapa. El neuróporo rostral se ha cerrado completamente, mientras que el caudal se ha reducido considerablemente. Aparece el tercer arco faríngeo y también se observan las fosas ópticas y también surgen las yemas de los miembros superiores, que son las primeras manifestaciones del desarrollo de las extremidades. La membrana bucofaríngea comienza su proceso de perforación, lo que permitirá la comunicación entre la cavidad oral y el intestino anterior. Bien, pasemos a las imágenes correspondientes. Del lado izquierdo tenemos un esquema de un embrión del estadio 9, final de la tercera semana alrededor del día 20-21. En una vista dorsal, en esta etapa han aparecido las primeras somitas, pares de somitas, y se han formado el surco neural a todo lo largo de la superficie dorsal del embrión. Mientras que del lado derecho es un esquema de embriones de la cuarta semana. En la imagen A tenemos la vista dorsal del embrión del estadio 10 en el día 22 a 23. Se ha iniciado el cierre del tubo neural. En la imagen B tenemos la vista izquierda del embrión del estadio 11, día 24 a 25, en donde el tubo neural se ha cerrado casi en su totalidad, quedando solo el neuróporo rostral y el neuróporo caudal por cerrarse. El tallo de conexión del saco vitelino comienza también a estrecharse. En la imagen C tenemos la vista izquierda del embrión del estadio 12, día 26 a 27, en donde ya se han cerrado los neuroporos rostral y caudal. El cordón umbilical se ha formado alojando en su interior el pedículo vitelino y los vasos umbilicales y aparece el brote o yema del miembro superior. La quinta semana del desarrollo embrionario abarca los estadios 13 a 15 y se caracteriza por un crecimiento diferencial notable.
La cabeza crece más rápidamente que otras partes del cuerpo y estructuras como los ojos y las placodas ópticas se hacen más prominentes. En el estadio 13, que corresponde a los días 28 a 30, el embrión presenta 30-35 pares de somitas y una longitud coronilla-rabadilla de 4 a 6 milímetros. Un evento crucial de este estadio es el cierre del neuroporo caudal, completando así la formación del tubo neural. Se forman las placodas de la lente, que son engrosamientos ectodérmicos en la vesícula óptica que darán origen al cristalino del ojo. Las fosas ópticas se profundizan transformándose en vesículas ópticas que formarán el oído interno. Aparecen las placodas olfatorias, primordios del sistema olfatorio, y los cuartos arcos faringios. Los miembros superiores adoptan una forma de aleta y surgen las yemas de los miembros inferiores. La cola embrionaria, que es una estructura transitoria, comienza a atenuarse. El estadio 14, que comienza entre los días 31 y 32, se caracteriza porque las somitas ya no sobresalen de la superficie corporal y la longitud coronilla-rabadilla alcanza entre 5 y 7 milímetros. La cabeza del embrión se flexiona sobre el tronco formando la flexura cervical. Las vesículas ópticas se transforman en copas ópticas, estructuras más complejas que darán origen a la retina. Y las placodas de las lentes se convierten en vesículas de la lente. Las placodas olfatorias se profundizan formando fosas olfatorias. Los miembros superiores adoptan una forma de pala o remo, mientras que los inferiores mantienen una forma de aleta corta. En el estadio 15, correspondiente a los días 33 a 36, el embrión mide entre 7 y 9 milímetros de longitud coronilla-rabadilla. Las vesículas cerebrales primarias se transforman en vesículas cerebrales secundarias, aumentando la complejidad del sistema nervioso central. Las vesículas de la lente se separan de la superficie ectodérmica, iniciando su diferenciación independiente. Las fosas olfatorias se profundizan aún más. El segundo arco faríngeo experimenta un crecimiento considerable, ocultando los arcos tercero y cuarto y formando una depresión temporal llamada seno cervical. Los miembros superiores se aplanan distalmente formando la placa de la mano, mientras que los inferiores forman la placa del pie. Bien, estos son los esquemas de embriones de la quinta semana. En la imagen A tenemos la vista izquierda del embrión del estadio 13, que ubicamos serían del día 28 a 30, en donde se está formando el cuarto arco faríngeo. Aparecen las placodas olfatorias y de la lente. Los miembros superiores adoptan la forma de una aleta corta y surgen las yemas de los miembros inferiores. En la imagen B tenemos la vista izquierda del embrión del estadio 14, que ubicamos ya del día 31 a 32. Podemos notar el desarrollo de los miembros, tanto superior como inferior. En la imagen C tenemos la vista izquierda del embrión del estadio 15, en donde estaríamos en el día 33 a 36, donde se forma el seno cervical y la placa de la mano. La sexta semana del desarrollo embrionario comprende los estadios 16 y 17 y se caracteriza por la transformación radical de las características faciales del embrión debido a la migración medioventral de sus estructuras faciales. Un aspecto funcional importante de esta semana es el inicio de la sensibilidad superficial en la cara, lo que permite al embrión responder a estímulos de manera refleja. Además, se observa la presencia de movimientos espontáneos, indicando la maduración progresiva del sistema neuromuscular. En el estadio 16, que abarca los días 37 a 40, el embrión alcanza una longitud coronilla-rabadilla de 8 a 11 milímetros. Una característica distintiva de este estadio es la aparición de estructuras específicas en los bordes del primer surco faríngeo. Los abultamientos, conocidos como prominencias o montículos auriculares, que constituyen los primordios de los pabellones auriculares futuros. El estadio 17, correspondiente a los días 41-43, se caracteriza por una longitud coronilla-rabadilla de 11 a 14 milímetros. En la placa de la mano comienzan a observarse muescas
en su borde libre, acompañada de leves condensaciones de mesenquima en dirección próximo distal. Estas condensaciones corresponden a las radiaciones digitales, que son los primordios de los futuros dedos. Los ojos se vuelven claramente visibles y se localizan en posición lateral. El meato auditivo externo, que es el conducto auditivo externo, inicia su desarrollo. Una característica notable de este estadio es que el corazón se observa notablemente prominente, reflejando su rápido desarrollo y crecimiento. En las imágenes correspondientes de los esquemas de embriones de la sexta semana, en la imagen A tenemos la vista izquierda del embrión del estadio 16, que sería del día 37 a 40. Comienza a aparecer el pigmento en el ojo y se aprecian ya los montículos auriculares en los bordes del primer surco faríngeo. En la imagen B tenemos la vista izquierda del embrión del estadio 17 en el día 41-43. En los miembros superiores ya se aprecian las radiaciones digitales y en el miembro inferior se distingue ya la placa del pie. La séptima semana del desarrollo embrionario abarca los estadios 18 a 20 y se caracteriza por un crecimiento significativo de los miembros superiores e inferiores. Las radiaciones digitales de la mano se hacen mucho más evidentes durante esta semana. Adicionalmente, el desarrollo de las asas intestinales comienza a ser visible dentro del cordón umbilical, fenómeno conocido como herniación intestinal fisiológica. En el estadio 18, que corresponde a los días 44 y 46, la longitud coronilla-rabadilla alcanza entre 13 y 17 milímetros. Durante este estadio aparecen los esbozos de los párpados, que son los primordios de las estructuras protectoras del ojo. Las prominencias auriculares se fusionan para formar los pabellones auriculares rudimentarios. El seno cervical se ha obliterado por la fusión del segundo arco faríngeo con la pared lateral del cuello. Los rayos digitales de la placa de la mano son muy evidentes y se presentan muescas en el borde libre, mientras que en la placa del pie emergen las radiaciones digitales correspondientes. Una característica interesante de este estadio es que se observan los pezones en la pared ventral del tórax. En el estadio 19, que ocurre entre los días 47 y 48, se puede caracterizar por una longitud coronilla rabadilla de 16 a 18 milímetros. La región del tronco se alarga y endereza progresivamente. Los miembros superiores e inferiores aumentan notablemente su longitud, acercándose hacia la línea media corporal. Las muescas del borde de la placa de la mano se agrandan y los dedos de la mano comienzan a liberarse de la membrana interdigital. En la base del cordón umbilical se empieza a apreciar claramente el desarrollo de las asas intestinales. En el estadio 20, correspondiente a los días 49 a 51, la longitud coronilla-rabadilla es de 18 a 22 milímetros. La diferenciación de manos y pies continúa progresivamente. Los dedos de las manos están completamente separados debido a la desaparición de la membrana interdigital a través de un proceso de muerte celular programada. Los rayos digitales de los pies son evidentes, aunque la membrana interdigital aún permanece presente. La cabeza sigue siendo proporcionalmente muy grande, representando aproximadamente el 50% de la longitud coronilla-rabadilla. El meato auditivo externo se profundiza progresivamente. Los movimientos espontáneos como el estiramiento se vuelven más perceptibles, indicando la maduración del sistema neuromuscular. En los esquemas de embriones de la séptima semana, en la imagen A tenemos la vista izquierda de un embrión en el estadio 18, alrededor del día 44-46. Se observa ya un pabellón auricular rudimentario y los tres segmentos del miembro superior, el brazo, el antebrazo y la mano. En el pie ya se aprecian las radiaciones digitales. En la imagen B tenemos la vista izquierda del embrión del estadio 19, alrededor del día 47 a 48. Comienzan a liberarse los dedos de la mano
y aparecen muescas y radiaciones digitales en la placa del pie. En la imagen C tenemos la vista izquierda del embrión del estadio 20, alrededor del día 49 a 51. Los dedos de la mano se han separado más que en el estadio previo y en el miembro inferior pueden distinguirse ya sus tres segmentos. La octava semana del desarrollo embrionario comprende los estadios 21-23 y representa el final del periodo embrionario. Durante esta semana, el embrión adquiere su forma humana definitiva y todos los segmentos corporales se vuelven claramente identificables. Aunque la cabeza sigue siendo proporcionalmente grande, su tamaño relativo es menor comparado con semanas anteriores. Los dedos de las manos y pies se separan completamente y la cola embrionaria, que es una estructura transitoria, desaparece por completo. En el estadio 21, que abarca los días 52 y 53, el embrión alcanza una longitud coronilla-rabadilla de 22 a 24 milímetros. La cabeza comienza a redondearse y el cuello se alarga y endereza progresivamente. Las manos y los pies se acercan hacia sus contralaterales, pudiendo incluso llegar a tocarse. Los dedos de las manos se han separado totalmente, mientras que los dedos de los pies ya son claramente identificables, aunque aún permanecen mayormente unidos por la membrana interdigital. Los intestinos son más visibles dentro del cordón umbilical. El estadio 22, correspondiente a los días 54 y 55, se caracteriza por una longitud coronilla-rabadilla de 24 a 27 milímetros. La cabeza sigue siendo proporcionalmente grande, pero el crecimiento acelerado del resto del cuerpo reduce gradualmente esta desproporción. Los dedos de los pies están casi completamente separados. Una característica importante de este estadio es que los genitales externos son morfológicamente reconocibles, aunque aún no es posible determinar el sexo del embrión mediante observación externa. El estadio 23, que ocurre en el día 56, constituye el estadio de periodo embrionario y marca el inicio de la etapa fetal. La longitud coronilla-rabadilla alcanza entre 27 y 31 milímetros, la cabeza se redondea y disminuye su tamaño proporcionalmente al resto del cuerpo. Los párpados cubren totalmente los globos oculares y sus bordes comienzan a fusionarse, proceso que se completará durante la etapa fetal. Los pabellones auriculares han alcanzado su altura definitiva, posicionándose a nivel de los ojos. La región del tobillo es bien distinguible, con la pierna y el pie formando un ángulo de aproximadamente 90 grados. La cola del embrión ha desaparecido completamente, aunque en algunos casos puede quedar un vestigio mínimo. La diferenciación de los genitales externos, aunque más avanzada que en estadios anteriores, aún no permite determinar el sexo con certeza. En los esquemas de los embriones de la octava semana, la vista izquierda del embrión del estadio 21 corresponde a la imagen A, que es alrededor del día 52 a 53. Todos los segmentos corporales son ya identificables. En la imagen B tenemos la vista izquierda del embrión del estadio 22, alrededor del día 54 a 55, donde los dedos del pie están prácticamente libres. En la vista C, que es una vista izquierda del embrión del estadio 23, en el día 56, el pie ya está completamente formado y es posible tomar su medida de la longitud. La determinación precisa de la edad morfológica del embrión es fundamental tanto para el seguimiento clínico como para la investigación embriológica. La metodología para estimar esta edad varía significativamente dependiendo de si el embrión se encuentra dentro del útero materno o si ha sido obtenido mediante un procedimiento de aborto. Para la estimación en embriones inútero, es decir, aquellos que se encuentran dentro del útero materno, se utilizan principalmente la imagenología, siendo la ecografía la técnica de elección. La ecografía es un método de diagnóstico por imagen que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para crear imágenes en tiempo real del embrión y sus estructuras anexas, las cuales se visualizan en una pantalla. Aunque la resolución de las imágenes ecográficas para estructuras muy pequeñas en etapas tempranas del desarrollo presenta ciertas limitaciones, esta técnica permite obtener medidas del embrión con gran precisión. Entre las medidas claves que se pueden obtener se incluyen la longitud mayor del embrión, la longitud coronilla-rabadilla,
que es la distancia desde la parte superior de la cabeza hasta la base de la columna vertebral, así como diversos diámetros y perímetros embrionarios. Estos valores morfométricos son procesados por el software especializado del ecógrafo, que utiliza algoritmos basados en curvas de crecimiento establecidas para proporcionar una estimación bastante exacta de la edad del embrión en el momento del estudio. Estas serían las imágenes de ecografía prenatal en la etapa embrionaria. Del lado izquierdo, la imagen A presenta el saco gestacional de 1,53 centímetros de longitud mayor, alrededor de 4 semanas. En la imagen de la derecha, la imagen B, el saco gestacional con un embrión en su interior de 6,8 milímetros de longitud, coronilla rabadilla, aproximadamente el estadio 14. La estimación de la edad morfológica en embriones obtenidos de un aborto presentan ventajas metodológicas significativas, ya que permiten el estudio directo del espécimen. Este abordaje es más sencillo porque posibilita la observación directa utilizando instrumentos de magnificación como lupas o microscopios heteroscópicos. Esta observación directa permite la identificación precisa de las características cualitativas externas del embrión, las cuales son fundamentales para la determinación del estadio de desarrollo. Se pueden realizar mediciones milimétricas precisas de parámetros como la longitud mayor o la longitud coronilla rabadilla en cualquier embrión de la etapa somática. En embriones de mayor tamaño también se puede obtener datos morfométricos adicionales como el peso corporal, los diámetros cefálicos, incluyendo el diámetro occipito frontal, que es la distancia entre el hueso occipital y el frontal, y el diámetro biparietal, que es la distancia entre los huesos parietales. Asimismo, se pueden medir los perímetros cefálicos, torácicos y abdominales, así como la longitud del pie. Las herramientas de medición utilizadas incluyen calibradores digitales de alta precisión, microscopios heteroscópicos, equipados con oculares micrométricos o programas de cómputo especializados en morfometría. Estos datos cualitativos y cuantitativos se comparan sistemáticamente con tablas de referencia de los estadios del desarrollo embrionario para determinar la edad del concepto en el momento de su muerte con una precisión de más o menos un día. Estos serían los métodos de medición de los embriones del útero materno. En la imagen A tenemos el embrión del estadio 11, es decir, la cuarta semana. En la imagen B, el embrión del estadio 23, es decir, la octava semana. En la imagen C y D tenemos el microscopio estereoscópico y ocular micrométrico que se utiliza para la medición de los embriones más pequeños o segmentos de los embriones más grandes. En la imagen E tenemos un calibrador digital para la toma de la mayoría de las medidas en embriones y fetos. Para concluir, resumiremos los puntos principales del desarrollo embrionario somítico. Este periodo abarca desde el final de la tercera semana hasta el final de la octava semana de vida prenatal, constituyendo la etapa en la que ocurre la organogénesis, es decir, la formación de todos los órganos y sistemas del organismo. Entre el final de la tercera semana y el transcurso de la cuarta semana, el disco embrionario experimenta un proceso de plegamiento por sus extremos cefálico y caudal, así como por sus bordes laterales. Este proceso de plegamiento transforma el disco embrionario plano en el embrión tubular, adquiriendo una forma que conservará durante toda su vida. Como consecuencia directa de este plegamiento, parte del saco vitelino queda incorporado en el interior del embrión, dando origen al intestino primitivo embrionario. Es importante destacar que el inicio del plegamiento embrionario, que ocurre al final de la tercera semana, coincide temporalmente con la formación de dos estructuras fundamentales, la placa neural y la herradura cardiogénica. La placa neural marca el comienzo del desarrollo del sistema nervioso central, mientras que la herradura cardiogénica inicia el desarrollo del sistema cardiovascular, específicamente del corazón. Las principales características morfológicas del embrión durante estas semanas cruciales se encuentran detalladamente documentadas y clasificadas según los estadios de desarrollo, lo que permite una comprensión sistemática y precisa de este periodo fundamental de la vida prenatal. Y con esto ya concluiríamos la presentación del día de hoy sobre el desarrollo embrionario somítico.